La lluvia caía en finos hilos sobre los jardines perfectamente simétricos de la mansión Hawthorne, haciendo que los pétalos de las rosas se inclinaran bajo el peso del agua y que el aroma de la tierra húmeda se extendiera por el fresco aire otoñal. Al cruzar la inmensa verja de hierro forjado, Ellen Grace se aferró con fuerza a su gastado abrigo de lana contra su esbelta figura, que poco hacía para protegerla del viento cortante que soplaba desde el lago cercano. Sus ojos, ocultos bajo el ala de un sencillo sombrero, se levantaron para enfrentar la casa que se alzaba delante, un verdadero palacio de piedra pálida, cuyas enormes ventanas proyectaban haces de luz dorada hacia el exterior, como si, detrás de ellas, latiera otro mundo, un mundo que alguna vez fue suyo pero que ahora parecía tan distante como un sueño olvidado. Al extender la mano para tocar el timbre, sintió el peso de todas las decisiones que la habían llevado hasta allí, y también la fría certeza metálica de que su pasado tendría que permanecer cerrado con 7 llaves. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando a la señora Whitmore, el ama de llaves de la mansión, una mujer de porte erguido, mirada severa y cabello blanco recogido en un moño tan impecable como el brillo de la platería expuesta en la entrada. La mujer la examinó con una mirada clínica, que evaluaba más que ropa y postura, parecía pesar intenciones. «Debe de ser la nueva niñera», dijo con un tono que no invitaba a la conversación. Ellen se limitó a asentir, murmurando un discreto «sí, señora», mientras daba un paso vacilante hacia el interior. El vestíbulo principal se desplegó ante ella con un impacto casi físico. El mármol pulido reflejaba las lámparas de cristal que colgaban del altísimo techo, donde el resplandor dorado de las luces parecía capturar y encerrar el calor. Ellen, sin embargo, apartó la vista. Conocía muy bien lo que era vivir rodeada de lujo, y aún mejor lo que ese lujo podía costar. La señora Whitmore condujo a Ellen por pasillos que se ramificaban como laberintos, subiendo la imponente escalera de mármol cuyo eco de paso sonaba como pequeños martillos dentro de su cabeza. Cada cuadro en las paredes, retratos de antepasados en marcos dorados, paisajes pastorales que destilaban una nostalgia casi arrogante, parecía susurrar historias de siglos de poder y privilegio. Pero Ellen no estaba allí para sumergirse en esas historias. Al llegar al piso superior, escuchó, procedente de una habitación al frente, un sonido suave y delicado, la risa de un niño, cristalina y breve, como si se hubiera escapado sin querer. Entró en la habitación y encontró a Emily Di Lorenzo sentada sobre la mullida alfombra, rodeada de muñecas y juegos costosos, pero con una mirada que parecía ajena a todo aquello. Ellen se arrodilló en el suelo, sus rodillas hundiéndose en la suavidad de la alfombra, y ofreció una sonrisa cuidadosa. «Hola, Emily. ¿Puedo jugar contigo?». La niña la observó con silenciosa curiosidad, como si evaluara a una extraña antes de decidir si podía confiar en ella. Fue entonces cuando una presencia poderosa llenó la habitación. La puerta se abrió y entró Christopher Di Lorenzo, alto, de anchos hombros, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que parecía hecho a su medida. Sus ojos, de un azul gélido, se posaron sobre Ellen con la precisión de un bisturí. «Espero que entienda que mi hija es especial. No me gusta que la gente haga demasiadas preguntas. ¿Está claro?». Esas palabras, cargadas de advertencia, le golpearon el pecho como un recordatorio de que cualquier descuido podría revelar secretos que jamás podría permitir. Ellen sostuvo su mirada por un breve momento antes de responder, con voz firme pero sin arrogancia. «Solo estoy aquí para cuidarla, señor». La tensión pareció espesarse en el aire, pero Christopher, sin cambiar su expresión,
se limitó a asentir una vez y retirarse. Ellen exhaló lentamente, volviendo hacia Emily y ofreciéndole un juego de bloques de construcción. La niña dudó, pero se acercó, rozando levemente los dedos de Ellen en un gesto tímido y casi ceremonial. Un calor suave se extendió por su pecho. Por eso estaba allí, no por el salario, no por la comodidad, sino por algo más puro y raro, el lazo silencioso que nace cuando alguien realmente te necesita. Más tarde, instalada en la pequeña habitación asignada a la niñera, Ellen se sentó al borde de la estrecha cama, mirando por la ventana el vaivén de los árboles al viento. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, un recordatorio constante de que ese mundo de piedra y cristal no era más que una isla en medio de algo mucho mayor. Abrió el cajón de la mesilla y sacó un sobre de papel grueso, sellado con lacre rojo. Dentro había documentos, certificados, firmas, extractos bancarios, capaces de transformar la manera en que todos en esa casa la veían. Pero no ahora. El momento de revelar algo quedaba muy lejos. Mientras acomodaba la almohada, comenzaron a filtrarse recuerdos intrusivos, el brillo excesivo de los salones de gala, el tintinear de copas de cristal, las risas forzadas y las miradas calculadoras, el aroma dulzón de los perfumes caros y el peso asfixiante de las expectativas familiares. Recordó las manos que la empujaban hacia un futuro que no quería, promesas que no eran más que grilletes disfrazados. Y recordó, sobre todo, el día en que decidió quemar el puente a sus espaldas, abandonando no solo un apellido sino un imperio. Pero en esa fría cama, la inquietud no la dejaba. Christopher Di Lorenzo no le era del todo extraño. Sus caminos se habían cruzado años atrás en eventos sociales donde ambos se movían como piezas en el mismo tablero de ajedrez. ¿Podría reconocerla? Un gesto, una entonación, incluso la forma de caminar, cualquier detalle podría delatar quién era y de dónde venía. Y si eso ocurría, su vida cuidadosamente reconstruida podría derrumbarse en minutos. Un sonido leve la sacó de sus pensamientos, pasos diminutos en el pasillo, casi inaudibles sobre la alfombra. La puerta se abrió lentamente, y Emily entró abrazando un oso de peluche gastado contra el pecho. ¿Puedo dormir aquí?, preguntó, con una voz suave, cargada de una timidez que tocó profundamente a Ellen. Sin dudarlo, corrió la manta a un lado. La niña se acurrucó junto a ella, y en ese momento Ellen supo, con una claridad casi dolorosa, que su regreso a ese mundo no tenía nada que ver con riquezas o secretos, y todo que ver con proteger a esa niña, aunque le costara más de lo que ya había sacrificado. A la mañana siguiente, Ellen despertó con la luz suave del sol filtrándose por las ligeras cortinas de lino y el sonido distante de los pájaros refugiados en los robles alrededor de la mansión Hawthorne. Emily seguía dormida, acurrucada a su lado, con el oso de peluche apretado contra su rostro, como si temiera que alguien se lo quitara. Ellen pasó unos segundos contemplando esa tranquilidad, sintiendo la calma respiración de la niña y comprendiendo cómo algo tan simple podía provocar una paz casi dolorosa. Al levantarse, le sorprendió el aroma a café que venía desde abajo, mezclado con el olor a pan recién horneado, un vívido recuerdo de su infancia antes de que el dinero y los títulos ahogaran todo rastro de sencillez. Ese aroma la envolvió con una peligrosa nostalgia, como si, por un instante, pudiera creer que estaba a salvo allí, cuando en realidad caminaba sobre un terreno frágil. En el comedor, la mesa estaba dispuesta con una perfección casi ceremonial, fina porcelana, cubiertos de plata,
servilletas de lino almidonadas y un arreglo floral fresco que parecía salido de una pintura. Christopher Di Lorenzo ya estaba sentado en la cabecera, leyendo el periódico con la expresión de quien evalúa cada noticia como un inversor calculando riesgos. Cuando Ellen entró de la mano de Emily, él alzó brevemente los ojos, lo justo para lanzar una mirada que mezclaba curiosidad contenida y evaluación silenciosa. «Emily, termina tu desayuno. Tienes clase de piano después», dijo, sin siquiera dirigirse a Ellen, como si ella fuera parte del mobiliario. La niña solo asintió, pero su mano apretó la de Ellen con fuerza, como buscando un ancla en medio de una marea hostil. Mientras Emily comía lentamente, Ellen notó detalles a su alrededor, un retrato familiar colgado sobre la chimenea, mostrando a Christopher, a una joven y a Emily de bebé. La sonrisa de la mujer en la pintura parecía congelada en el tiempo, pero había algo en sus ojos que transmitía una melancolía inquietante, como si supiera que su lugar en esa casa era tan frágil como el marco que lo protegía. Ellen apartó la mirada antes de que Christopher notara su interés. Sabía que cualquier signo de curiosidad podía malinterpretarse, y lo último que quería era atraer preguntas sobre sí misma. Había aprendido hacía tiempo que, en casas como esa, observar demasiado era casi tan peligroso como hablar demasiado. Después del desayuno, Ellen acompañó a Emily a la sala de música. El piano de cola negro, imponente en el centro, parecía más una escultura que un instrumento, pulido hasta el punto de reflejar el rostro de quien se acercara. Emily se sentó en el banco y, con dedos delicados, comenzó a tocar una melodía sencilla, pero llena de titubeos. Ellen, sentada cerca, notó que la niña la miraba de reojo, como buscando aprobación. «Es hermoso, Emily», dijo suavemente, y el rostro de la niña cambió, apareciendo una breve sonrisa como un tímido rayo atravesando nubes densas. En ese instante, él envió a la niña, no a la heredera solitaria de un imperio. También comprendió que, para Emily, el afecto era un territorio tan desconocido como peligroso, y eso solo aumentó su deseo de protegerla. En el jardín, más tarde, mientras caminaban entre setos perfectamente recortados, Emily empezó a hablar de pequeñas cosas, sus flores favoritas, el olor de las rosas después de la lluvia, el lago donde los patos iban a nadar. Ellen escuchaba atentamente, respondiendo con pequeñas historias y preguntas que animaban a la niña a seguir. Era como romper una gruesa capa de hielo, capa por capa. Pero entonces, sin previo aviso, Emily dijo: «A papá no le gusta que la gente hable demasiado. Dice que la gente habla solo para quitarte algo». Ellen sintió un vuelco en el estómago. No era solo una lección de prudencia, era una defensa contra un mundo que ella conocía demasiado bien, el mismo del que había huido. En el fondo, comprendió que ese hombre, aunque diferente a ella en muchos aspectos, cargaba con las mismas cicatrices invisibles de quien vive rodeado de personas que miden el valor de los demás en cifras. Al final de la tarde, Ellen encontró a Christopher en el despacho, revisando documentos con una concentración casi agresiva. La habitación desprendía poder, estanterías de caoba llenas de libros encuadernados en cuero, mapas antiguos, un escritorio que parecía más un trono que un mueble. Él levantó la vista cuando ella entró para informarle que Emily estaba descansando. «Parece que se lleva bien con ella», dijo, como si constatara un hecho, pero con un leve matiz de sospecha en la voz. Ellen simplemente respondió: «Los niños solo necesitan sentirse seguros». Christopher frunció el ceño,
como si la simplicidad de la frase le resultara extraña, y guardó silencio durante unos segundos, como intentando decidir si era ingenuidad o algo más profundo. En ese breve momento, Ellen sintió que él estaba a punto de decir algo importante, pero volvió a sus papeles, cerrando el instante como quien cierra una puerta. Más tarde, en el dormitorio, Ellen volvió a sacar el sobresellado con lacre rojo y lo sostuvo durante mucho tiempo, pasando los dedos por la superficie lisa. Dentro estaban las pruebas de que no era solo una niñera, sino la única heredera viva de un conglomerado que rivalizaba con la fortuna de los Di Lorenzo. Lo había dejado todo atrás, bienes, acciones, mansiones, a cambio de una vida en la que pudiera decidir quién era, sin ser medida por cifras. Pero ahora, dentro de aquella casa, rodeada del mismo tipo de opulencia que había rechazado, sintió el pasado rozarle la piel como una sombra fría. Por un instante, se preguntó si el destino no estaba simplemente jugando con ella, colocándola de nuevo en el mismo tablero del que había huido, pero en una posición aún más vulnerable. La ironía casi le arrancó una sonrisa, pero el peso del sobre en sus manos le recordó que no había nada gracioso en la situación. Cerrando los ojos, Ellen se vio a sí misma de nuevo en el día en que renunció a su título. Estaba de pie frente a un salón repleto, con las cámaras de la prensa captando cada segundo, mientras su padre anunciaba el compromiso arreglado que aseguraría la fusión de dos fortunas. Ella, vestida como una pieza en una subasta, sonreía educadamente hasta que, con una calma que dejó a todos boquiabiertos, dijo «no» frente al micrófono y se marchó, dejando atrás no solo al prometido, sino toda la vida que habían planeado para ella. Los murmullos de asombro resonaron a sus espaldas, seguidos por los destellos de las cámaras y voces que la llamaban insensata, ingrata, loca. Pero para Ellen, ese había sido el primer momento de verdadera libertad en años. No sabía que, al cerrar esa puerta, abriría otra que la conduciría por un camino de soledad, trabajos temporales e identidades falsas, todo para evitar ser encontrada. Esa noche, mientras Emily dormía y el silencio llenaba los pasillos, Ellen notó algo extraño. Pasos lentos y pesados cruzaban el pasillo del piso superior, aunque todos deberían estar ya en la cama. Abrió la puerta en silencio y no vio a nadie, pero tuvo la clara sensación de ser observada. El aire en el pasillo estaba más frío, como si alguien hubiera pasado apenas unos segundos antes. Cerró la puerta, pero el corazón le seguía latiendo con fuerza y una inquietud se apoderó de ella. Quizá no era la única en esa casa con secretos que proteger. Tal vez, pensó, los secretos que flotaban sobre aquella mansión eran incluso más peligrosos que los suyos, y simplemente estar allí podría desencadenar algo que no sería capaz de controlar. La mañana siguiente trajo un cielo pesado, con nubes bajas que filtraban la luz volviéndola opaca, como si la mansión Hawthorne estuviera cubierta por una capa de cristal empañado. Ellen, aún intranquila por el recuerdo de los pasos en el pasillo durante la noche, se mantuvo atenta a los sonidos de la casa mientras preparaba a Emily para el desayuno. La niña parecía más reservada que de costumbre, jugueteando con su vestido de algodón como si evitara decir algo. Ellen se inclinó y preguntó suavemente: ¿dormiste bien? Emily vaciló, sus ojos desviándose hacia el pasillo vacío antes de responder. A veces la casa habla por la noche. Ellen sonrió levemente, intentando suavizar la tensión, pero por dentro, esas palabras resonaron como una advertencia, un susurro cargado de significados que aún no comprendía. En el desayuno, Christopher estaba ausente, y su ausencia volvió el ambiente curiosamente menos rígido. Emily habló un poco más,
mencionando lugares de la casa donde no le gustaba jugar, en especial un pasillo estrecho cerca del ala este, donde, según ella, a los espejos no les gusta que los mires. Ellen decidió no insistir, pero grabó mentalmente cada detalle. Había aprendido, siendo aún joven, que las palabras de un niño, cuando se repetían con esa clase de seriedad, rara vez eran pura imaginación. Observando a Emily comer, notó lo lentamente que lo hacía, como si quisiera saborear cada momento junto a alguien que no la apresuraba. Más tarde, Ellen llevó a Emily al jardín, donde la niebla aún flotaba sobre el césped como un fino velo. Se sentaron cerca de la fuente de piedra, y Emily, distraída, empezó a dejar caer pequeños pétalos de rosa en el agua. ¿Te gusta aquí?, preguntó Ellen. La respuesta fue un largo silencio, interrumpido por un susurro. Es menos solitario cuando estás tú. Ellen sintió un nudo en el pecho, comprendiendo que, para esa niña, su presencia era un refugio raro de calor humano. Su instinto protector se intensificó, y se prometió allí mismo que haría todo lo posible por mantener vivo ese sentimiento para Emily, aunque eso significara arriesgar su propia seguridad. A media mañana, Christopher regresó, trayendo el olor de la calle y el aire de alguien que carga sobre los hombros un mundo de responsabilidades. Encontró a Ellen y Emily en el vestíbulo principal, donde la niña intentaba leer un libro en voz alta. Las observó unos segundos antes de hablar. Está leyendo mejor. ¿Has estado ayudándola? Ellen confirmó con un simple sí, pero notó que su mirada se detenía un instante demasiado en su rostro, como si intentara encajar las piezas de un viejo rompecabezas. La tensión duró solo un momento, pero fue suficiente para que Ellen sintiera la sangre correrle con fuerza por las venas. Por la tarde, mientras Emily descansaba después de sus lecciones, Ellen aprovechó para explorar discretamente la biblioteca de la casa. Las estanterías, imponentes, albergaban libros antiguos y raros, algunos con marcas de propiedad de la familia Di Lorenzo. Un volumen en particular llamó su atención, un álbum de fotografías encuadernado en cuero oscuro. Al hojearlo, encontró imágenes de eventos sociales de años atrás, bailes, inauguraciones, reuniones benéficas. Y allí estaba ella, Ellen, captada en un rincón de una fotografía, vestida con un vestido azul y una sonrisa ensayada. El corazón le dio un vuelco y cerró el álbum de inmediato, temiendo que alguien entrara y lo viera. Aquella prueba de que su presencia ya había quedado registrada en el mismo círculo social que Christopher era exactamente el tipo de detalle que podía arruinarlo todo. Esa noche, después de acostar a Emily, Ellen volvió a su habitación con la intención de descansar por fin. Pero, como la noche anterior, comenzaron a surgir sonidos sutiles desde el pasillo, pasos lentos, casi arrastrados, y un leve crujir de madera que parecía acercarse con cada instante. Abrió la puerta ligeramente, lo suficiente para asomarse, pero otra vez no había nadie. El pasillo estaba silencioso e inmóvil, salvo por un cuadro ligeramente torcido en la pared, algo que juraría no haber visto antes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidida a no dejarlo pasar, Ellen avanzó lentamente por el pasillo, descalza para no hacer ruido. Al acercarse al ala este, notó que la luz de las apliques era más tenue y el aire más frío. Pasó frente a un gran espejo antiguo con marco dorado y vio su propio reflejo, pero por una fracción de segundo juraría que no estaba sola en el reflejo. Retrocedió de inmediato, con el corazón golpeándole con fuerza.
volvió a la habitación y cerró la puerta, sintiendo una mezcla de miedo e indignación por no poder explicar lo que acababa de ver. Cuando por fin se sentó en la cama, aún respirando con dificultad, Ellen tomó el sobresellado y lo sostuvo en su regazo, como si el peso físico de aquel secreto pudiera anclarla al presente. Pensó en la ironía de preocuparse por secretos financieros y familiares cuando había algo más oscuro en esa casa, algo que ni siquiera Christopher podría controlar. Por un momento, se preguntó si él también escuchaba a la casa hablar por la noche, o si solo ella y Emily lo notaban. La duda le carcomía, y la sensación de que había capas ocultas en esa mansión crecía cada día. Antes de dormir, Ellen se acercó a Emily para asegurarse de que estuviera bien cubierta. La niña, medio dormida, murmuró: «No te acerques a los espejos de noche». Ellen se quedó inmóvil, sintiendo como el frío le subía por la espalda. Emily se dio la vuelta y volvió a dormirse, dejándola sola con aquella advertencia, que parecía más antigua que la propia casa. Al salir de la habitación, Ellen ya sabía que necesitaba descubrir qué se escondía detrás de cada reflejo, detrás de cada mirada prolongada de Christopher, detrás de cada sombra que se movía cuando nadie más estaba mirando. La noche en la mansión Hawthorne parecía estirarse infinitamente, como un velo oscuro que ocultaba secretos antiguos en cada rincón de aquella majestuosa e intimidante casa, cuyas paredes guardaban historias de glorias y traiciones casi olvidadas. Ellen permaneció sentada junto a la ventana, con la mirada fija en el jardín cubierto de niebla, intentando descifrar la delgada línea entre lo que era real y lo que el miedo insistía en crear en su mente. Sabía que, aunque había renunciado a todo, la herencia de la fortuna no era solo un nombre en un testamento, era una trampa, una maldición disfrazada de oportunidad, y la mansión parecía susurrar que su pasado no la dejaría marchar fácilmente. Cada paso que daba por la casa, cada mirada intercambiada con Christopher, era una peligrosa danza entre la verdad y el disfraz, entre la inocencia de la niñera y la complejidad de la mujer que se ocultaba tras esa sonrisa contenida. El sobresellado reposaba sobre la mesa cercana, un recordatorio constante de que, por mucho que intentara ser solo la cuidadora, parte de su sangre corría por la misma corriente que la de las antiguas familias de la alta sociedad, y que esa conexión podía destruir todo lo que había construido en aquel nuevo mundo. Al día siguiente, Ellen notó que Christopher estaba más atento que nunca, como si hubiera comenzado a percibir su presencia invisible entre los lujosos pasillos de la mansión. La observaba en silencio durante las comidas, y sus sutiles preguntas: ¿dónde aprendiste a tratar así con los niños? ¿O tienes familia cerca? Parecían menos inocentes de lo que aparentaban, cargadas de un tono casi desafiante que hacía que Ellen midiera cuidadosamente cada palabra. Sabía que no podía revelar nada, aún no, pero la tensión creciente volvía el aire de la casa espeso, como si el propio espacio contuviera la respiración, esperando ver quién revelaría su secreto primero. Emily, por su parte, seguía abriéndose lentamente a Ellen, compartiendo pequeños fragmentos de su infancia robada y su miedo casi tangible a perder cualquier afecto verdadero. Ellen se sentía dividida entre el deseo de proteger a aquella niña y el temor de que su pasado fuera el vínculo que rompería ese frágil lazo, convirtiendo todo en polvo ante sus ojos. Durante una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca, Ellen decidió buscar más pistas entre los viejos archivos de la mansión, sabiendo que el pasado allí guardado podía ser la clave para desentrañar el misterio que amenazaba con devorar todos sus esfuerzos por empezar de nuevo. Al hojear papeles amarillentos por el tiempo,
encontró cartas entre miembros de la familia Di Lorenzo y otras familias influyentes que hablaban de alianzas, traiciones y pérdidas, y entre ellas, una vaga mención a una heredera desaparecida, que nunca era nombrada directamente, pero cuya ausencia parecía pesar sobre el nombre de los Di Lorenzo como una sombra persistente. El corazón de Ellen latió más rápido, y comprendió que esa heredera era, en realidad, una parte de sí misma que había intentado enterrar años atrás y que ahora, en medio de aquel laberinto de secretos y fantasmas, comenzaba a resurgir como una tormenta a punto de estallar. Miedo y esperanza se mezclaban, creando un torbellino interno al que debía enfrentarse, sin importar el costo. Mientras tanto, Christopher luchaba con sus propios demonios. Las responsabilidades de mantener intacto el imperio familiar, las presiones de la sociedad y el peso de la soledad lo habían endurecido, convirtiéndolo en un hombre difícil, a veces incluso cruel, pero también vulnerable de una manera que pocos podían ver. Comenzó a darse cuenta de que Ellen no era una simple niñera, sino alguien con un pasado complejo y una fortaleza que lo inquietaba. En una rara conversación, le confesó a Ellen que temía perder a Emily en el mismo vacío que lo había consumido en su juventud y que, por esa razón, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para cuidar de la niña. Aquella revelación, pronunciada con voz baja y casi vacilante, hizo que Ellen sintiera que, a pesar de la distancia, comenzaba a formarse entre ellos un puente frágil, un puente que podía ser destruido por la verdad que ambos trataban de ocultar. Con el paso de los días, Ellen notó que su presencia en la casa comenzaba a despertar murmullos entre el personal, susurros sobre sus orígenes y la forma inusual en que cuidaba de Emily. Algunas miradas llevaban desconfianza, otras admiración, pero Ellen sabía que el tiempo jugaba en su contra, y que bastaría un solo descuido para que su secreto saliera a la luz. Empezó a preguntarse si había hecho bien en abandonar su fortuna para ser solo una niñera, y si aquel mundo de lujos y apariencias ofrecía realmente algún refugio. El anhelo de anonimato y libertad parecía un sueño lejano, mientras que la realidad de la mansión se volvía cada vez más opresiva y llena de trampas invisibles. Una noche, cuando la luna se ocultó tras pesadas nubes, Ellen volvió a oír pasos en el pasillo, esta vez más claros y firmes. Su corazón se aceleró y se levantó lentamente, dirigiéndose hacia el origen del sonido, el ala este de la casa, donde los viejos espejos seguían reflejando más que simples imágenes. Frente a ellos, sintió como el aire frío envolvía su cuerpo y tuvo la sensación de que pasado y presente chocaban allí, en ese preciso instante. Un susurro casi inaudible recorrió los pasillos, una voz que parecía llamarla por su nombre, mezclada con el sonido distante de risas infantiles y llantos apagados. Ellen sabía que no podía huir de lo que la esperaba, y que,
para proteger a Emily y a sí misma, tendría que enfrentarse a lo que se ocultaba en las sombras de esa casa y en su propio interior. En el silencio que siguió, Ellen volvió a su habitación y encontró a Emily durmiendo plácidamente, su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara. Observando a la niña, Ellen sintió una oleada de amor y responsabilidad que la llenó de determinación. Sin importar el costo, no permitiría que el pasado destruyera aquella nueva oportunidad de felicidad. Pero sabía que los secretos no permanecerían ocultos para siempre y que Christopher, cada vez más implicado, podía ser tanto un aliado como un enemigo, dependiendo de cuándo y cómo saliera a la luz la verdad. La tensión entre ellos era como una cuerda estirada, lista para romperse, y él encaminaba sobre ella con pasos cuidadosos, consciente de que una caída podría ser fatal para todos. Al día siguiente, llegó un encuentro inesperado. Christopher llamó a Ellen para hablar en su despacho, un lugar donde el poder parecía materializarse en cada mueble oscuro y en el aire denso cargado de decisiones importantes. Habló con una franqueza que sorprendió a Ellen, mencionando que empezaba a sospechar que no era solo una niñera, sino alguien con un pasado y una identidad que no le había revelado. Ellen sintió que la sangre se le helaba, pero se mantuvo serena, escuchando sus palabras como si fueran un reto velado para que decidiera si salir de las sombras o seguir oculta. El juego de secretos estaba en su punto más alto, y aquella reunión era un momento decisivo que podía sellar destinos o abrir caminos inesperados. Al final del día, Ellen volvió a su habitación, exhausta pero decidida. Colocó el sobre la mesa y lo abrió lentamente, revelando documentos que detallaban no solo su herencia, sino también las condiciones que la habían llevado a renunciar a todo: un contrato de silencio, una promesa hecha en nombre de la paz familiar, un acuerdo que la aislaba de sus derechos para preservar una imagen y evitar escándalos que podrían destruir imperios. Leer aquellos papeles fue como abrir una herida antigua, pero también le dio claridad. No era una víctima, sino una pieza clave en un juego de poder y decisiones, y solo ella podía decidir cómo jugar a partir de ese momento. Con esa conciencia, Ellen se preparó para enfrentar el futuro incierto que la esperaba, sabiendo que para proteger a Emily y a sí misma tendría que ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente llegó lenta y pesada, como si el cielo encapotado reflejara el peso que Ellen sentía en el pecho. La revelación del contrato de silencio aún ardía en su mente, cada palabra como un cuchillo afilado atravesando las capas de su alma. Sabía que ese documento era más que papel, era el símbolo del sacrificio que había hecho al apartarse de la fortuna y los privilegios que, aun rechazados, seguían persiguiéndola. Sin embargo, mientras preparaba el desayuno para Emily, sus manos temblaban levemente,
y el miedo a que Christopher descubriera todo antes de lo esperado la hacía sentirse vulnerable. Por otro lado, también había una chispa de esperanza. Quizás, en aquel hombre duro y complejo, había un aliado inesperado, alguien capaz de entender sus razones sin juicio ni resentimiento. Durante el desayuno, Christopher observó a Ellen con una mezcla confusa de curiosidad y desconfianza. No ocultaba su creciente interés por aquella figura misteriosa, y cada gesto que ella hacía parecía tener un significado oculto que él intentaba descifrar. Cuando Ellen sugirió pasar la tarde en el jardín con Emily, él notó un brillo en sus ojos, como si la invitación tuviera un doble sentido, una manera de crear un espacio seguro para todos, lejos de las paredes que guardaban tantos secretos. Emily sonrió por primera vez en días, y Ellen sintió una oleada de gratitud al darse cuenta de que, a pesar del oscuro pasado, aún podía construir algo real allí, aunque fuera tan frágil como el cristal. Mientras paseaban por el jardín, Ellen aprovechó para escuchar atentamente las historias que Emily susurraba entre las flores, tratando de captar cada matiz de su infancia interrumpida y los miedos que todavía la perseguían. La niña habló de un hermano que nunca conoció, de la ausencia de sus padres y del miedo constante de perder a la única persona que realmente amaba, Ellen. Aquella confesión simple, llena de pureza y dolor, conmovió profundamente a Ellen, quien se prometió a sí misma hacer todo lo posible por ser el pilar que Emily necesitaba. Sin embargo, esa promesa también trajo consigo una pesada carga, porque para protegerla, Ellen sabía que tendría que enfrentarse a fantasmas del pasado que preferiría olvidar. En el despacho, Christopher revisaba documentos y planeaba estrategias para los negocios familiares, pero su mente se desviaba a menudo hacia Ellen y las preguntas que ella despertaba. En una pausa, miró por la ventana y murmuró: ¿Qué secretos escondes, Ellen? Era una pregunta cargada de duda y deseo, una inquietud que lo consumía sin explicación. Sabía que aquella mujer, tan distante y a la vez tan cercana, llevaba consigo más que un simple pasado, cargaba con un peso que amenazaba con desestabilizarlo todo. La batalla interna entre su deber de proteger a su familia y su deseo de confiar en Ellen convertía cada día en un reto emocional para el que no estaba preparado. Esa noche, Ellen se sentó de nuevo frente a los viejos espejos del corredor este, buscando respuestas en reflejos que parecían ocultar más de lo que revelaban. Tocó el cristal frío, sintiendo la resistencia del pasado como una barrera invisible, y susurró para sí: no puedo huir de quién soy. Sabía que, pese al miedo y las dudas, era hora de enfrentar la verdad de frente, por dolorosa que fuera. La mansión pareció responder a su desafío con un silencio pesado, como si esperara ver cuál sería su próximo movimiento en aquel juego de ajedrez que mezclaba amor, poder y traición. Mientras tanto, Emily dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se formaba en los corazones de aquellas dos mujeres que, de distintas maneras, luchaban por un futuro mejor. Ellen observó a la niña durante largos minutos, sintiendo cómo el amor maternal crecía con cada respiración, fortaleciendo su determinación de no permitir que el pasado destruyera aquella esperanza frágil. Sabía que proteger a Emily significaba también proteger su propia alma, y que las decisiones que tomara a partir de ese momento definirían no solo su destino, sino también el de toda la familia Di Lorenzo. Al día siguiente,
Christopher sorprendió a Ellen con una invitación para pasear por la finca, un gesto que mezclaba curiosidad, respeto y un deseo velado de conocer mejor a la mujer que poco a poco se estaba volviendo esencial en la vida de Emily y en la suya propia. Durante el paseo, el silencio entre ellos fue cómodo, como si las palabras innecesarias hubieran sido reemplazadas por un entendimiento silencioso. Cuando Christopher rompió el silencio mencionando la importancia de la lealtad y el coraje, Ellen comprendió que aquel hombre, detrás de la dura fachada, también cargaba con cicatrices invisibles y sueños no realizados. Más tarde, en la biblioteca, Ellen encontró un viejo diario escondido entre libros raros, con notas que mencionaban una promesa hecha a un niño olvidado hacía mucho tiempo, una promesa que parecía vincular directamente a su familia con la historia de los Di Lorenzo. El hallazgo despertó emociones encontradas, mezclando esperanza y temor, y reforzó su determinación de descubrir cada secreto enterrado, por doloroso que fuera. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que, para salvar a Emily y a sí misma, tendría que jugar el juego de la verdad con cuidado, valentía y un corazón dispuesto a perdonar y luchar. Al caer el día, Ellen volvió a su habitación, exhausta pero con la mente clara y el espíritu fortalecido. El contrato, los susurros en la casa, las conexiones inesperadas y el creciente amor por Emily creaban una tormenta interna que la retaba a ser más que una simple niñera, a desafiar el destino que parecía escrito en su sangre. Sabía que el próximo paso sería decisivo y que la línea entre la salvación y la ruina era delgada y frágil. Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar lo que viniera, dispuesta a demostrar que el verdadero poder reside en la elección, en el amor y en el coraje de enfrentar la propia verdad. La quietud de la mañana en Hawthorne Manor era engañosa, pues tras las pesadas puertas y cortinas de terciopelo, la tensión crecía como un río a punto de desbordarse. Ellen despertó con el peso del pasado aplastándole el pecho, consciente de que ya no podía posponer la verdad. Cada segundo que permanecía en las sombras de aquella casa hacía más vulnerable la mentira, y la perspectiva de revelar su secreto a Christopher se volvía inevitable. Pasó los dedos por el sobre cuidadosamente guardado, sintiendo la aspereza del papel, como si contuviera no solo documentos, sino la esencia misma de su sacrificio. El contrato de silencio, la renuncia a la fortuna, todo parecía un peso que la arrastraba hacia el abismo, y Ellen sabía que necesitaría valor para enfrentar lo que se avecinaba. El amor que sentía por Emily le daba fuerza, pero el miedo al juicio y al rechazo se colaba en sus pensamientos como una sombra persistente. En la sala, Christopher organizaba papeles y tomaba notas, su mente dividida entre los asuntos familiares y empresariales, pero con la atención desviándose constantemente hacia Ellen. Sabía que algo ocultaba, y la duda empezaba a erosionar su confianza. Durante una conversación casual, le lanzó una mirada penetrante y preguntó en voz baja: «Ellen, ¿por qué siempre pareces tan distante? ¿Qué nos estás ocultando?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de sinceridad brutal, y Ellen sintió que su cuerpo temblaba por dentro. No era solo el miedo a ser descubierta, sino la posibilidad real de perder todo lo que había ganado, la confianza de Christopher, la sonrisa de Emily, la misma libertad que tanto había luchado por conseguir. Desvió la mirada, contuvo las lágrimas y respondió solo con un suspiro, prometiéndose que el momento de la revelación estaba cerca, aunque fuera un camino doloroso e incierto. Mientras tanto, Emily, inocente y alegre, seguía llenando la mansión de luz, ajena a los conflictos silenciosos que consumían a los adultos que la rodeaban. Solía preguntarle a Ellen por su familia, preguntas simples, pero cargadas de significado,
tocando la herida abierta de la mujer que la cuidaba. «Cuéntame sobre tu familia, Ellen», decía la niña con los ojos grandes y llenos de esperanza. Cada palabra era una flecha directa al corazón de Ellen, obligándola a mentir, a inventar historias que bastaran para calmar la curiosidad de la niña, pero que nunca contaban toda la verdad. El conflicto interno crecía porque, con cada mentira, la distancia entre quien era y quien debía ser se ampliaba, amenazando con destruir los frágiles cimientos del nuevo hogar que trataba de construir. Una tarde tranquila, Ellen decidió adentrarse más en los archivos de la mansión, buscando respuestas que pudieran ayudarla a entender no solo su propio pasado, sino también las intenciones de Christopher y las alianzas ocultas de la familia Di Lorenzo. Entre los documentos, encontró una serie de cartas de su abuelo, llenas de instrucciones y súplicas para proteger un secreto que, de revelarse, podría destruir reputaciones y negocios. Aquellas palabras, escritas con urgencia desesperada, mostraban que el silencio no era solo una elección, sino una imposición nacida del amor y el miedo. Ellen sintió una mezcla de tristeza y rabia. La vida que le habían dado parecía una prisión dorada, y la responsabilidad de cargar con ese secreto era un peso que amenazaba con aplastarla a cada paso. Christopher, por su parte, comenzó a mostrar señales de cambio. El hombre rígido y controlador empezó a revelar matices de vulnerabilidad, especialmente en presencia de Emily y Ellen. Una noche, durante una tensa conversación en su despacho, confesó que él también cargaba con sus propios secretos y arrepentimientos, que la fortuna familiar no era sinónimo de felicidad ni de paz. Esa confesión inesperada y sincera los acercó de una manera que Ellen no había previsto, demostrando que la verdad, aunque dolorosa, podía ser un puente hacia una comprensión más profunda. Aún así, el miedo al juicio continuaba creando un muro invisible entre ellos, una barrera que solo podría derribarse con valor y honestidad. En medio de esa turbulencia emocional, Ellen recibió una carta anónima, una advertencia velada de que alguien en la mansión sabía más de lo que debía. Las palabras, frías y calculadas, decían solamente: algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. El impacto fue inmediato, la paranoia se apoderó de su mente, y comenzó a sospechar incluso de quienes estaban más cerca de ella. Cada mirada, cada susurro parecía esconder una conspiración, y la sensación de estar rodeada de enemigos invisibles crecía día tras día. Lo que antes había sido un refugio se estaba transformando en una prisión llena de sombras, donde la verdad era una moneda demasiado costosa para revelarse sin consecuencias devastadoras. En medio de ese escenario, Emily cayó repentinamente enferma, trayendo un caos silencioso a la casa. La niña, que era la luz de Ellen, ahora estaba frágil y vulnerable, y el miedo a perderla encendió una llama de desesperación y protección en la mujer que la cuidaba. Ellen pasó noches en vela junto a la cama de Emily, sosteniendo su pequeña mano y sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad que llevaba. Aquella crisis dejó claro a todos que, pese a las máscaras y los secretos, la familia, en su forma más pura, estaba hecha de amor y sacrificio. Christopher, conmovido por la fragilidad de su hija, se acercó sinceramente a Ellen, ofreciéndole ayuda y apoyo, derribando las barreras invisibles que los separaban. Al llegar el final del día, Ellen supo que ya no podía posponer la revelación. La decisión de contarle todo a Christopher era una espada de doble filo, podía salvar o destruir todo lo que habían construido. Pasó horas frente al espejo, ensayando en silencio las palabras que tendría que pronunciar, preparándose para el impacto inevitable. La mansión parecía respirar con ella,
cada sombra reflejando el miedo y la esperanza que dividían su corazón. Cuando finalmente se dirigió al despacho, sintió que ese momento era una especie de renacimiento, un punto sin retorno donde pasado y futuro colisionarían de forma irrevocable. La puerta se abrió lentamente, y Christopher la esperaba, con la mirada fija y expectante. Ellen se sentó, las manos entrelazadas sobre su regazo, y comenzó a contar su historia, revelando la verdad sobre su herencia, la renuncia a la fortuna y las razones que la llevaron a elegir una vida sencilla para cuidar de Emily. Las palabras salieron pesadas, cargadas de emoción, y la habitación pareció encogerse bajo el peso de esa confesión. Christopher escuchó en silencio, sus ojos reflejando sorpresa, dolor y una profunda admiración por el valor de Ellen. Cuando terminó, el silencio que siguió fue denso, como un muro construido para protegerlos a ambos, ahora derribado. El destino de la familia Di Lorenzo, y en especial el futuro de Emily, dependía de ese momento, y ambos sabían que nada volvería a ser igual. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio entre Ellen y Christopher se sintió menos como un vacío y más como un campo minado a punto de estallar. Ellen, con el corazón acelerado, no sabía si tendría la fuerza para continuar, pero la necesidad de ser transparente con el hombre que le confiaba todo era más fuerte que el miedo a lo que estaba por venir. Cada palabra que salía de su boca cargaba años de dolor, sacrificio y la brutal decisión de renunciar a la fortuna familiar para vivir una vida verdadera junto a Emily, la niña a la que amaba como a una hija. Christopher escuchaba en absoluto silencio, su expresión cambiando con cada frase, una mezcla cruel de sorpresa, incredulidad y un respeto silencioso que comenzaba a nacer. No había espacio para el juicio en ese instante, solo el peso de la revelación que cambiaría para siempre el destino de esos tres corazones entrelazados. Ellen habló de la carta de su abuelo, del secreto que la obligó a firmar un acuerdo de silencio, y de cómo esa prisión dorada parecía más asfixiante cada día. Explicó que no fue una huida, sino una elección consciente motivada por un amor más grande que cualquier riqueza, un amor que decidió proteger a Emily a toda costa. Contó cómo el dinero y el poder podían corromper y que prefería la sencillez de un abrazo verdadero a la frialdad de un trono vacío. Christopher, por su parte, sintió crecer una chispa de admiración junto con la certeza de que la mujer que cuidaba de su hija no era solo una niñera, sino una guerrera invisible que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. La comprensión de que estaban más conectados de lo que imaginaba comenzó a aflorar, disolviendo las barreras que antes los separaban. Pero la revelación no trajo solo alivio, también abrió heridas cubiertas por el silencio. Christopher confesó que él mismo ocultaba oscuros secretos del pasado, decisiones tomadas para proteger a la familia que a veces lo dejaban inquieto y cansado. La conversación que pudo haber sido un enfrentamiento se convirtió en terreno fértil para la vulnerabilidad, un espacio donde dos corazones cansados encontraron fuerza en la verdad compartida. No necesitaban ser perfectos, solo honestos, y esa noche, bajo la pesada sombra de la mansión, la posibilidad de redención parecía más real que nunca. El pasado dejó de ser una prisión y se convirtió en un mapa para guiar el futuro. En la habitación contigua, Emily dormía plácidamente, ajena a la tormenta de emociones que dominaba la casa. Ellen la miró con una mezcla de ternura y determinación, sabiendo que esa niña era la razón por la que todo valía la pena. Se prometió a sí misma que nunca dejaría que la verdad ni las sombras del pasado destruyeran la frágil felicidad que comenzaban a construir. La presencia de Christopher a su lado le daba ahora la sensación de no estar sola en esa batalla silenciosa, y que juntos podrían enfrentar lo que el destino les deparara.
El futuro, a pesar de sus incertidumbres, ahora parecía una promesa real, no una carga que soportar. En los días siguientes, la dinámica de la mansión cambió drásticamente. Christopher empezó a incluir a Ellen en las decisiones familiares, reconociendo su fortaleza y el papel vital que desempeñaba en la vida de Emily. El respeto silencioso se transformó en colaboración, y lo que antes era una relación de empleador y empleada se convirtió en una alianza basada en la confianza y la comprensión. La mansión, antes fría y distante, comenzó a latir con una nueva energía, donde el amor, aunque marcado por cicatrices, encontraba espacio para crecer. La revelación del secreto de la herencia, en lugar de destruir, fortaleció los lazos invisibles que mantenían unida a esa familia. Pero no todo era paz. La advertencia anónima aún flotaba como una nube oscura sobre sus cabezas, recordándoles que el pasado nunca está realmente enterrado. Ellen sabía que debía permanecer alerta, que enemigos invisibles podían aparecer en cualquier momento para intentar destruir lo que habían reconstruido. La carta era un recordatorio cruel de que el secreto que guardaba no era solo una carga personal, sino un arma que podía usarse en su contra. Esa tensión constante actuó como catalizador para que Ellen y Christopher permanecieran unidos, sabiendo que juntos eran más fuertes y que la verdadera batalla aún estaba por venir. En una tarde lluviosa, cuando la mansión parecía sumergida en sombras, una figura inesperada apareció en la puerta. Era un pariente lejano, alguien profundamente vinculado al secreto de la herencia y que ahora buscaba justicia o venganza. Su llegada trajo un torbellino de emociones y puso todo en riesgo, poniendo a prueba la confianza recién construida entre Ellen y Christopher. El enfrentamiento era inevitable, y cada palabra intercambiada llevaba el peso de años de historias no contadas, alianzas rotas y verdades dolorosas. La mansión que antes parecía un refugio se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa donde el amor y el miedo se enfrentaban codo a codo. Ellen, ahora fortalecida por la verdad y el amor que había ganado, enfrentó ese desafío con un valor inesperado. Ya no era la mujer que se escondía tras el secreto y el silencio, era una guerrera que conocía el valor de la honestidad y de proteger lo que realmente importaba. Su decisión de renunciar a la fortuna no fue un error, sino el primer paso para construir algo genuino y duradero. Christopher, a su lado, demostró que el verdadero poder no estaba en la riqueza, sino en la capacidad de perdonar, confiar y amar sin reservas. Juntos redefinieron el significado de familia, creando un legado que trascendía el dinero y las apariencias. Cuando las luces finalmente se apagaron esa noche, el aire estaba cargado de promesas y esperanzas renovadas. Ellen sostuvo la mano de Emily, sintiendo el calor de la vida pulsando en su pequeña palma, y miró a Christopher con unos ojos que ahora reflejaban paz y determinación. El pasado no había desaparecido, pero ya no tenía poder para dominarlos. Estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que el amor, con toda su complejidad y desafíos, era la única herencia que realmente importaba. Y así, en la mansión Hawthorne, bajo el mismo techo que había sido testigo de secretos y sacrificios, comenzaba a escribirse una nueva historia, no de riquezas ni de secretos, sino de amor incondicional y esperanza.